La verdad es que siempre lo digo, pero es verdad, es un honor poder predicar la palabra del Señor, estar en compañía con los hermanos y como digo, meditar en la palabra del Señor y que el Señor me dé palabra fácil y a todos un corazón y una mente dispuesto para entender lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Mirar, a veces sin querer, a veces sin querer, pensamos que hay pecados diferentes a otros, ¿no? Este es un pecado muy fuerte, este es muy débil, ¿no? Y, por ejemplo, si dijéramos asesinar, ¿no? Todo el mundo, oye, esto es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque acaba, ¿no?, con muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, una mentira o la soberbia, el orgullo. ¿Cómo lo lleváis el tema de la soberbia o el orgullo? ¿Es un pecado menor, un pecado mayor? ¿Hay pecados menores, hay pecados mayores? Sería otra predicación o parte de esta predicación en pregunta, ¿no? ¿Qué opináis, no? Pues yo creo que a veces nos equivocamos a pensar que hay pecados diferentes, ¿no? Pero mirad, la soberbia, que parece que sea algo insignificante, ¿no? Bueno, pues hasta está bien, ¿no?, tener un poco de soberbia y de orgullo. A veces llamada también vanidad, orgullo o arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia. ¿Por quién? Por Satanás. Satanás tuvo un acto de soberbia, de orgullo, y se negó a reconocer a Dios como su Señor. Él quería ser como Dios. Hablo de Satanás. Nosotros también, ¿no? Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad en Adán y Eva, ¿no? Serás como Dios, le dijo la serpiente, ¿no?, a Eva, y luego también cayó Adán, así que Adán también estaba ahí. Con lo cual, la soberbia, ¿no?, el orgullo, es algo que no es menor, es algo que es importante y parece una pequeñez, pero la Biblia lo juzga desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con lo cual, vamos a atender esta mañana el tema este de la soberbia, del orgullo, ¿no? Hay un dicho popular que dice que lo que se siembra, se siega o se recoge, ¿no? Y es así, es una ley que hay. Uno tira una semilla y según lo que hayas tirado, pues ahí, eso crecerá, ¿no? Y es que lo que queramos reconocer o no, nuestras acciones van a producir siempre unas consecuencias y unos resultados. Sean buenos o sean malos, pero siempre va a haber un fruto. ¿No, hermanos? Eso es así. Entonces, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos cosechando también? ¿No? Mira, Abdías, que es un profeta menor, no porque era pequeñito, sino porque escribió muy poco, está en el Antiguo Testamento. El libro más corto del Antiguo Testamento es un ejemplo contundente de la siega del pueblo edonita. ¿Sí? Edonita, ahora lo veremos, que viene de Edón, que viene de Esaú. Estas personas, pues, sembraron mucha soberbia, mucho orgullo. Lo fueron sembrando, como se puede decir, a todo lo que veía, ¿no? Iban sembrando. Abdías les advierte que tendrán que dar cuentas del pecado de soberbia, dando a conocer a Israel el juicio y el castigo de los que les han oprimido. Abdías les está dando un mensaje alentador, que a la vez puede ser un estímulo para los que sufren como ellos, pero Dios envía a Abdías no solo para advertir, sino también para consolar. El Señor siempre tiene mucha misericordia, mucha, y mucha paciencia, porque Él espera que el ser humano se arrepienta, espera que aquel pueblo que no conoce a Dios lo conozca. Si no, acordaos también de Nínive, ¿no?, por ejemplo, que fue Jonás que no quería, al final fue y se arrepintieron, aunque luego sabéis que Nínive también cayó, ¿no? Pero el Señor tiene mucha paciencia con la humanidad entera, ¿no?, con todas las naciones, no solamente con Israel, sino con todas las naciones. Ya he visto que me he dejado la Biblia. La espada, ¿eh? Hay que tenerla siempre a mano. Pues vamos a leer en Abdías, es un libro muy pequeñito, ¿no?, que está, como digo, en el Antiguo Testamento. Está Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, es decir, más o menos os vais orientando. ¿Lo tenéis ya? ¿Sí? Oh, qué rápido. Yo pensaba que iba a costar más. Claro, con el móvil en su momento. Tramposos. Pues vamos a leer Abdías de capítulo 1, porque solo tiene uno, ¿eh? Vamos a leer hasta el versículo 15, pero en casa yo creo que lo tenéis que leer todo, ¿eh? Pues vamos a leer Abdías, capítulo 1, del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor.
Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las casas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de que su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Hasta aquí la palabra del Señor. Esto es un culebrón, ¿eh? No sé si lo estáis viendo, pero lo que hizo Esaú, el pueblo de Edom, contra su hermano Jacob, el pueblo de Israel, es algo bastante serio lo que hicieron, ¿no? No sé si conocéis la historia o la estamos recordando ahora, pero bueno, yo creo que es una historia interesante que tenemos que aprender de ella, ¿no? Yo el título que le he puesto a esta predicación es La soberbia, principio de males. La soberbia es el principio de los males. Eso también lo dice en Proverbios, capítulo 16, ¿no? Y vamos a ver 3 puntos. Primeramente, la soberbia en el corazón del hombre. En este caso, en el corazón de los edonitas. Pero también puede estar en nuestro corazón, ¿no? Porque a veces tenemos soberbia, y hay que reconocerlo. Tenemos orgullo, ¿no? La falsa sabiduría y la falsa prudencia. Eso sería otro punto que también surge de aquí, de este texto. Y luego, para finalizar, vamos a ver la falta de amor a los hermanos. En este caso, al hermano Jacob, ¿no? Pero se puede aplicar a nosotros también, ¿no? La soberbia en el corazón del hombre lo vemos en el versículo del 1 al 4. Pero antes nos dice, en el versículo 1, que hay una profecía, una visión del profeta, ¿no? El mensaje de Abdías es un mensaje de advertencia, como he dicho antes, y de juicio. Los está advirtiendo, es decir, ojo, que van a venir problemas porque un castigo viene de parte del Señor porque estáis actuando mal. Con lo cual, es una advertencia y también de juicio, ¿no? Que Edom se arrepienta de su actitud, si no será echada de su territorio, ¿no? Y vemos claramente la soberbia en el corazón del hombre y claramente en el corazón de los edonitas, ¿no? Los edonitas, descendientes de Saúl, como hemos dicho, por lo tanto, parientes de los israelitas. Siempre adoptaron una actitud hostil hacia ellos. Y esto viene de lejos, ya sabéis la historia, ¿no? de Saúl y de Jacob, que eran mellizos o gemelos, no sé, creo que eran mellizos. Pero uno ya nació cogiéndole la pierna al otro, ¿eh? Y ahí hubo una rivalidad. Luego, como sabéis, Esaú pues vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Tenía mucha hambre y lo vendió, ¿no?
¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues significa que para él no era muy importante la primogenitura. No era muy importante la bendición del Señor. ¿Es importante para nosotros la bendición del Señor? ¿Es importante estar con el Señor? O, bueno, si no, tampoco importa tanto. El anhelo por el Señor, ¿no? Y Esaú, pues, vendió por un plato de lentejas, pues, la primogenitura. ¿Qué estaba vendiendo? Mucho más de lo que él se pensaba. Mucho más, ¿no? En lugar de ayudarlos en los momentos de dificultad, participaron en el saqueo de su ciudad, cuando tuvieron problemas, ¿no? Y luego vemos también la altivez en el corazón del hombre. Vemos que es un corazón engreído, un corazón engreído. Y es que los edonitas estaban orgullosos de su nación. Actualmente es Petra. No sé si alguien ha tenido oportunidad de ir a Petra, pero si vais se ve que es preciosa. Yo no he estado. Pero está como en la peña y es una piedra roja también, como las lentejas. ¿Eh? Qué curioso. Y está en Jordania, ¿no? Se sentían seguros de su autosuficiencia y autoconfianza. ¿Por qué? Porque estaban allí en lo alto de la peña y allí no podían pasar, porque tenían que pasar por un estrecho, por una piedra muy estrecha, y ellos se pensaban que ahí no iban a llegar nunca, ¿no? Por eso hemos leído que te escondías en las peñas, ¿no? Otra posible traducción sería Selá, que era el nombre de una ciudad fortificada en el norte de Edom. Más tarde se estableció cerca de allí la ciudad de Petra, como he dicho antes, cuyo nombre, lo mismo que en hebreo Selá, significa roca o piedra. Ellos estaban muy engreídos por estar allí encima de la roca y pensar que ahí nadie podía llegar, ¿no? Pero en realidad vivían en su propia mentira, de que sin Dios estaban perdidos. Dios lo ve todo, está en todos los sitios y no te puedes esconder de Dios en ningún sitio. Si no, vayamos otra vez a Jonás, que estaba dentro del pez grande y ahí el Señor lo estaba escuchando cuando oró. O el rey David, ¿de dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara al mar, ahí estás tú también. Entonces, no te puedes escapar de Dios. Y los adonitas se pensaban que sí, que como estaban allí en la roca, pues ellos estaban ahí escondidos, ¿no? A veces nos pasa lo mismo, hermanos, un poco, ¿no? Que pensamos que Dios no nos ve. Lo inaccesible de sus montañas daba a sus habitantes un sentimiento de orgullo y de excesiva seguridad. Pero mirad lo que dice Amós, otro profeta menor también, en el capítulo 1, versículos del 11 al 12. Amós 1, del 11 al 12. Hablando de Edom también. Amós es otro profeta, ¿no? Dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Es decir, Amós también les dice que va a haber un castigo por su forma de actuar con su hermano. Pero es curioso también, y hablaba también antes de la misericordia de Dios. Dice, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Pasaron 4 pecados, pero al cuarto ya el Señor dice, hasta aquí, se acabó. Sí, el Señor tiene mucha paciencia, pero ya la paciencia tiene un límite. Tiene un límite. Y entonces dice aquí, y por el cuarto no revocaré su castigo. El Señor tiene misericordia, sí, pero también es justo y da el castigo a aquel que lo merece, ¿no? ¿En qué se basa nuestra seguridad? ¿En qué se basa nuestra seguridad? ¿En nuestra casa? ¿En nuestra familia? ¿En una roca que tenemos y nos escondemos de vez en cuando? ¿En un búnker? Los americanos tienen búnkers. Hacen su casa y abajo hacen un búnker por si acaso. Y está lleno de latas de tomate y de cosas. Cuando bajan abajo verán que los tomates ya están caducados, ¿no? Pero ¿dónde está nuestra seguridad? ¿No? No olvidemos que las personas y las cosas pueden cambiar o desaparecer en cualquier momento, pero Dios no cambia. Solo Él puede ofrecernos verdadera seguridad. Pero los edonitas se pensaban que estaban seguros. Ese orgullo les traicionó. Ese orgullo se pensaba que no necesitaban a Dios.
que todo lo que hacían no lo veía nadie, pero se portaron mal con su hermano Jacob y recibieron el castigo, ¿no? Con lo cual, la soberbia en el corazón del hombre, la altivez en el corazón del hombre, pues al final se paga, se paga. Y esto nos tiene que hacer pensar también a nosotros, ¿no? Luego vemos también que los edonitas tenían una falsa sabiduría y también una falsa prudencia. Esto lo vemos del versículo del 5 al 9. Confió en sus aliados humanos y no en Dios. Ellos se pensaban que teniendo aliados humanos por ejemplo, en Egipto o en otros reinos, pues ellos se sentían muy seguros, ¿no? Y confió en sus alianzas. Pero vemos aquí que sus alianzas le dieron la espalda. Los amigos a veces te fallan. Las alianzas también te pueden fallar. Y en este caso fue así, ¿no? Que fueron engañados y fueron apartados de sus amigos y cuando buscaron la ayuda no la encontraron. Porque no te puedes fiar mucho del hombre. De Dios sí, pero del hombre te puede fallar. De hecho, te falla, ¿no? Todos fallamos de vez en cuando. Los edonitas simplemente estaban recogiendo lo que se merecían, puesto que robaron, sufrieron robos también. De la misma manera que se aprovecharon de los demás, se aprovecharán de ellos también. Quien a hierro mata, ¿qué dice? A hierro muere. Quien es misericordioso, recibe misericordia. Pero quien es orgulloso, recibe también, pues, un trato que no gusta, ¿no? Un trato despreciable. Luego tenían una prudencia y una sabiduría que perecieron, que no les sirvió para nada. Una sabiduría humana, no divina, ¿no? Edom se caracterizó por sus sabios, eso lo vemos en el versículo 8. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Se creían tan inteligentes, tan prudentes. Y es que, hermanos, esto es lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad. El ser humano se cree autosuficiente, muy inteligente, muy sabio. No requiere de Dios para nada. Yo me basto, ¿no? Y además en las librerías está lleno de libros de autoayuda. Tú tienes poder, tú... Y hemos apartado a Dios, ¿no? Un poco. O un poco no, un poco bastante, ¿no? Y eso es la falsa prudencia, la falsa sabiduría. Ellos tenían muchos sabios, pero no les sirvió para nada. Fue un pueblo insensato al ignorar a Dios. Porque dice la palabra del Señor, te derribaré, hemos leído. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Te derribaré. La humillación es el castigo de la soberbia y la arrogancia. Mirad, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 51-53, dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 1, 51-53, hablando de Dios. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Os dais cuenta de la diferencia en lo que el Señor hace con los humildes y lo que hace con el orgulloso? Los soberbios esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y es que la soberbia empieza en el corazón, en la mente, y luego se ejecuta. Siempre digo lo mismo, hermanos. ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, con lo que hacemos, ¿no? Porque el Señor va a humillar al que es orgulloso. De acuerdo con la ley de Moisés, los vendimiadores o personas que cosechaban las uvas debían dejar algunos racimos para que luego lo recogieran los pobres. Era una ley que había antiguamente, para que los pobres, si tenían hambre, pudieran ir al terreno y coger al menos lo que había sobrado. Pero aquí está diciendo Abdías que cuando el Señor derribe a los edonitas, no va a dejar nada.
Los va a destruir por completo. Es decir, ojo, porque va a caer el castigo, y ese castigo va a ser un castigo muy severo de parte de Dios. No va a dejar nada, no va a dejar nada, ni de busto, ¿no? Luego vemos también que los edonitas, aparte de ser sabios, ellos, y muy engreídos, se hizo tesoros en la tierra y no en el cielo. Sus tesoros escondidos, hemos leído. La palabra hebrea se refiere concretamente a metales preciosos, joyas y otros objetos de valor que se guardaban en cavernas y otros escondites para que estuvieran seguros. Y es que es lo que digo, ellos estaban en la roca y tenían allí muchos tesoros y se pensaban que nadie nunca iba a conseguirlos. Qué necios, qué estúpidos, ¿no? Porque al final sí que fueron saqueados, sí que fueron robados también sus tesoros, ¿no? Dice el Señor, versículo 8, aquel día haré que perezcan. La referencia al día del juicio contra Edom se va a extender de inmediato. El juicio contra las naciones paganas, ¿no? Mirad, en Mateo, capítulo 6, versículo 21, y además es un versículo que me gusta mucho porque me toca mucho este versículo, ¿no? Mateo 6, 21, yo creo que a vosotros también. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué guardamos en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro tesoro, no? Nuestro tesoro tendría que ser Dios, nuestra herencia, estar en su presencia, anhelar eso. Las cosas materiales se pasan. Vamos, desnudos nacimos y desnudos nos vamos a morir. No nos vamos a llevar nada. Nada nos vamos a llevar. Con lo cual, ¿por qué nos hacemos tesoros aquí en la tierra? No, hagamos tesoros en el cielo, ¿no? Procuremos estar a bien con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para reconciliarnos con Dios por medio de su sangre. Quizá pensamos que nadie se va a enterar de las cosas que hacemos, como los edonitas, de nuestro pecado, que nadie se va a enterar de nuestro pecado, porque a lo mejor nadie nos ha visto. No nos autoengañemos. Dios conoce todas nuestras faltas y Él nos va a pedir cuentas de todas ellas. Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Entonces, hermanos, ¿a dónde huiremos? No podemos huir. Los edonitas no lo tuvieron en cuenta y al final fueron castigados. Que tampoco nos pase eso a nosotros, ¿no? Que nos pensemos que estamos en la roca, orgullosos, y que nadie nos ve, pero el Señor lo ve todo. Por eso hay que pedir siempre perdón a nuestros pecados, aquellos que conocemos y aquellos que no conocemos también. Porque hay muchos pecados ocultos que somos inconscientes de que hemos pecado. Otro punto, y para finalizar, es la falta de amor a los hermanos. Y esto lo vemos en el capítulo del 10 al 15. Y son unos versículos tremendos, tremendos, porque vemos cómo Esaú, el hermano de Jacob, se portó mal, no, fatal, ¿no? Fatal. Porque primeramente hace una lista. Vamos a hacer una lista de todo lo que hizo, ¿vale? Maltrató a su hermano. ¿Cuándo? Cuando Jerusalén estaba en su hora más trágica, de derrota. Saqueó y hubo pillaje, ¿no? Los edonitas, descendientes de Esaú, como digo, fueron crueles con sus hermanos de Israel. Su hermano Jacob. Y esta, como digo antes, es una rivalidad entre Edom y Judá que se presenta aquí como una continuación de la antigua rivalidad entre Esaú y Jacob, que ya la he explicado antes, ¿no? Esto ya viene de lejos. Los descendientes de Esaú son los edonitas. Con lo cual, está hablando aquí de la descendencia de Esaú. Y esta rivalidad viene de lejos. Y siempre lo maltrató, siempre lo persiguió. Nunca lo olvidó lo que hizo Jacob. Cuando Jacob estaba en dificultad, se apunta probablemente a la conquista y destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. Y aquí vemos que los edonitas, en vez de ayudarles, los maltrataron más.
lo dice aquí, en Abdías. Luego también fueron impasibles ante la crueldad que veían, que les hacían a sus hermanos. Y echaban suertes sobre Jerusalén. Esta era la forma en que los vencedores se repartían el botín de guerra y los territorios conquistados. Pero es que su hermano Saúl también lo hizo. También se quedó impasible ante lo que le estaban haciendo a su hermano. Es que es muy fuerte ver cómo a tu hermano le están haciendo algo y tú quedarte impasible ahí, sin hacer nada. ¿Os imagináis viendo a tu hermano ahogándose y no ayudarle? Es algo muy cruel, ¿no? Pues los edonitas hicieron eso. Vieron cómo fueron matados y saqueados el pueblo de Jacob y no hizo nada. Fueron impasibles. Pero no fueron impasibles solamente, sino que se alegraron de la desgracia de su hermano. Y no solamente se alegraron, sino se burlaron de su hermano en su angustia. No sé, a mí me parece bastante fuerte esto que vemos aquí. ¿Lo podemos ver en el mundo actual? A veces hay un animalito inválido y lo ayudamos. Y a veces vemos una persona en el suelo y no la ayudamos. No somos compasivos con la persona que se ha caído. A veces hasta nos reímos. Pensamos, ahí está ahí en el suelo es porque, mira, se lo merece, será un alcohólico y no lo levantamos. ¿Cuántas veces hemos visto eso, no sé, imágenes en la televisión, ¿no? De gente que está en el suelo y no hay nadie que ayude a levantarlo. En cambio ves a un perrito y eso sí, el perrito sí que lo ayudas. Es algo cruel, es algo de no tener empatía, no tener ser impasible, ¿no? Y aparte, como dice aquí la palabra del Señor, se burlaron de su hermano. Se alegraron de ver a Judá en problemas y se burlaron de sus calamidades. Pero su desprecio tuvo consecuencias. Por eso dice el versículo 15, como tú hiciste, se te hará contigo. Ojalá que no existiera esta ley, ¿no? Lo que uno hace va a recibir. Pero esta ley es así. Lo que uno hace también lo va a tener. Quien a hierro mata, como he dicho antes, a hierro muere. Quien tiene poca misericordia recibirá poca misericordia. Con lo cual es importante lo que hacemos aquí, ¿no? Por eso no dice, no tuviste que alegrarte de las desgracias de tu hermano. Como tú hiciste, se te hará contigo. En la ejecución del castigo se aplica la ley del talión, antiguamente ojo por ojo y diente por diente. Y aquí se cumple así, ¿no? En Abdías. Con todo ello, aparte de burlarse y de reírse y de no hacer nada, le robó a su hermano en su calamidad. Es decir, que está en el suelo, hecho polvo, y le miras a ver en la cartera qué tiene de billetes. Y, pues mira, está lleno de billetes, pues a la saca. ¿Qué os parece? Robó a su hermano en su calamidad. Pero no así y todo, lo mató, dice, y mató a los que salían, los que se podían escapar del enemigo, llegaba a su hermano y veía que se había librado y mataba a su hermano. No me lo estoy inventando, lo hemos leído aquí, si lo podéis leer luego otra vez. Y a los que se quedaron libres, los entregaron a los enemigos. Qué bonito, ¿a que sí, hermanos? Por eso Dios toma en su mano la defensa de su pueblo, castiga el odio y el orgullo. Si es verdad que permite que su pueblo sea probado, también es cierto que siempre lo salva al final, ¿no? Nada se le resiste. Él tendrá la última palabra, el Señor. El reino será de Jehová. Y esto lo vemos en el versículo 21, mirad, de Abdías. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de Jehová. Lo que Dios ha establecido, lo que Dios, su propósito, se va a cumplir sí o sí. Con lo cual, cualquier enemigo que quiera impedir el avance del reino y de su pueblo querido, lo va a destruir al final. Eso es muy importante también. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Dónde estamos en la batalla? ¿Con Dios o sin Dios? Pero al final Dios, el poderoso, va a cumplir su palabra y su reino va a ser establecido, sí o sí. Por eso las predicciones de Abdías se cumplieron al pie de la letra. Los edonitas
fueron echados de su territorio por los nabateos. Y esto lo vemos en Malaquías 1 del 3 a 5. Y se instalaron en una región llamada Idumea. Al final les llegó el castigo. Al final vinieron un pueblo nabateo y los derribó en el nombre del Señor. Edom es una encarnación de los enemigos del pueblo de Dios, una personificación del mundo corrupto. Abdías, como Apocalipsis, nos da la seguridad de la victoria final de Dios, sobre todo los que se le oponen. Lo que decía antes, ¿no, hermanos? Hay una lucha. En el fondo es una lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre los que están con Dios y los que no están con Dios. Y nos podemos preguntar en esta mañana, ¿te alegras de las desgracias de otros? Dios no. Dios le da pena que la gente muera, le da pena que la gente sufra, le da pena que la gente no se salve, porque ha venido a salvar a todos. Por eso Él sufre cuando la humanidad sufre. ¿Te alegras de las desgracias de otros? Este es un claro ejemplo que debemos evitar. ¿Nos preocupamos por nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a darnos a los demás? Esas son las preguntas que pueden surgir de esta meditación esta mañana. Como conclusión, Edom es un prototipo de los enemigos de Dios. Es un prototipo de los enemigos de Dios. Atentar contra el pueblo de Dios es atentar contra su propósito, como he dicho antes, de bendición para toda la humanidad. Esto lo vemos en Génesis, capítulo 12, versículo 3. Estaba abierta la salvación a toda la humanidad, a todos los que quieren, ¿no? Por eso la constante diabólica ha sido intentar destruir al Mesías, a Israel y a los discípulos de Jesucristo, que somos nosotros, ¿no, hermanos? Somos nosotros, hermanos. Mira en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Dice así. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, ¿quién será este dragón? La serpiente antigua, ¿no? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Veis aquí, hermanos? Hay una guerra. Hay una guerra y el enemigo, que es el dragón, la serpiente antigua, va hacia la descendencia y aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. Nosotros, hermanos. Nosotros guardamos el testimonio de Jesucristo. Creemos en lo que Él hizo. Lo hemos guardado en nuestro corazón y somos hijos de Dios. Con lo cual hay una guerra espiritual que tenemos que... La guerra está ganada, pero hay pequeñas batallas, ¿no?, que tenemos que luchar hasta que estemos en su presencia. Eso no quiere decir que el pueblo de Dios pueda vivir fuera de sus caminos, pues será el primero en ser juzgado severamente. Y esto lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 18. Que haya una guerra no quiere decir que los cristianos tengamos que estar sin luchar y pendientes de no meter la pata. Porque mirad lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, 17 y 18. Es tiempo de que el juicio comience, ¿por quién? Por la casa de Dios. Y somos el templo del Espíritu. Somos la casa de Dios. Mora Dios en nosotros. El tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No lo sé yo. ¿Cuál será el fin de aquellos que no quieren saber nada de Dios? Y si el justo, mirad lo que dice aquí, y si el justo con dificultad se salva, nos salvamos como por fuego. Como por fuego nos vamos a salvar. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¿Qué pasará? Oscuridad y tinieblas es lo que le va a ocurrir por no buscar a Dios, ni aceptar sus preceptos, ni su obra salvadora en la cruz. Se puede ir en contra de los propósitos de Dios de muchas maneras. Unas oponiéndose frontalmente a la verdad. Podemos confrontarnos directamente con la verdad.
Otras actuando como un creyente nominal, siendo un atasco para el testimonio y el avance de su reino. A veces, en vez de ayudar, somos como piedras en el camino o como palos en las ruedas. Tenemos que ser cristianos y ayudar a los cristianos, a los hermanos, ¿no? No ser de piedra de tropiezo. Por eso hay muchas maneras de ir en contra del propósito de Dios. A veces pues no somos buenos y estorbamos un poco. Por eso Abdías también es para nosotros, para que no seamos orgullosos, ni seamos altivos, ni tengamos nuestra sabiduría que sea la mejor, ¿no? Sino que tenemos que aprender unos de otros, tenemos que tener misericordia con el hermano y caminar juntos en este reino, en el cuerpo de Cristo que somos, ¿no? La cuestión es esta: ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? Porque mirar, en Mateo capítulo 12, versículo 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. No hay dos opciones. O estás conmigo o estás contra mí. Pero si estás conmigo, mi propósito es darte bendición. Pero si no estás conmigo, inevitablemente, si te apartas de la vida, ¿qué hay? Muerte. Y en la cruz el Señor estaba en medio. Y había un ladrón y había otro ladrón. Uno aceptó a Jesucristo como su Salvador y el otro lo negó. ¿En qué posición estás tú? Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a entender este mensaje que es para todos. Y si alguno de aquí no ha dado un paso de fe, que acepte a Jesucristo como su Salvador en esta mañana. Porque o estás con Él o estás contra Él. Que el Señor nos bendiga y que nos aumente la fe, la sabiduría y el amor hacia los demás. Amén.